Bueno, vamos a iniciar entonces con la sesión. Voy a empezar primero compartiendo pantalla. Es esta pantalla. Listo, ya están viendo mi equipo. Entonces vamos a empezar pues obviamente como siempre viendo la guía de aprendizaje, ¿no? A ver qué nos dice la guía de aprendizaje. Entonces, espérenme un segundo, abro acá el explorador. Por acá yo tenía la guía de aprendizaje 6. Vamos a revisar entonces las actividades o evidencias de esta semana, que son las siguientes. Bueno, tenemos dos evidencias, que la primera es creación de los objetos de la base de datos, ¿cierto? Y la segunda, elaboración de la base de datos. ¿Listo? Entonces, obviamente aquí no nos está dando como mucha información, pero sí vamos a ir entonces a la guía de aprendizaje y vamos a buscar qué nos está pidiendo entonces con esto. Entonces, acá nos dice, creación de los objetos de la base de datos. Dice, dadas las siguientes características del caso propuesto, realizar las sentencias para la creación de los objetos de la base de datos no relacional teniendo en cuenta lo visto en el componente formativo, base de datos no SQL. Elementos para tener en cuenta en el documento. Entonces esto lo tienen que presentar en forma de documento. O sea, tienen que presentar ustedes evidencias de, pues digamos, de la realización, ¿cierto? Entonces, primer momento corro esto para acá. Y continuamos, listo. Entonces, como les decía, tienen que hacer entonces, tienen que hacer, digamos, la presentación del documento en formato PDF. Entonces tienen que adjuntar evidencias del proceso, así como lo han hecho con las evidencias de Android, de las interfaces en Android, de todas las interfaces. Bueno, entonces, bueno, nos pide que tenemos que analizar este material, está muy interesante, la verdad. Y aparte de eso nos dice, bueno, lo primero, pues lo de siempre, presentación normal de portada, introducción, pero dice acá, ojo, objetivo, sentencias de creación de colecciones, ¿sí? Consultas, inserciones en base de datos no relacionales. O sea que ustedes tienen que agregar una evidencia, o sea, tienen que agregar como pantallazos donde estén creando colecciones, ya vamos a ver qué es eso, consultas, inserciones en base de datos no relacionales. Realice la sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Entonces aquí nos da unos valores, placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Realice la sentencia para insertar 5 datos en la colección creada. Ese es otro punto. Realice la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección. Actualice los datos de la colección. Entonces, también nos pide actualizar. Entonces, esto es como un taller, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer en un documento y tienen que agregar todo lo que se nos está pidiendo acá punto a punto. Esa es la primera evidencia. La siguiente evidencia dice, con base en el documento realizado en la evidencia anterior, o sea esta, realice la base de datos en MongoDB cumpliendo con las siguientes características. Primero, crear una base de datos no SQL, crear una colección de datos llamada parque, insertar 5 documentos con la estructura JSON creada, actualizar los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borrar el tercer documento en la colección parque y liste la colección de datos completa. Cree la sentencia que permita obtener un documento según el número de placa del documento. Esto también es otra especie de taller, ¿listo? Entonces, ojo, aquí muchachos, tiene que ser en formato de video, ¿listo? Tiene que ser un video el que tienen que hacer acá, donde ustedes hagan pues obviamente la respectiva, digamos, ejecución de esto. Yo les voy a pasar un video que encontré en YouTube de un aprendiz que hace precisamente este trabajo. Entonces ustedes se pueden basar en él, se pueden guiar en él para que ustedes hagan lo mismo, pero pues obviamente tienen que hacerlo ustedes, ¿listo? No puede ser documento ni nada, tiene que ser un video. Entonces graban pantalla y explican, ¿no? Explican rapidito ahí por encima, pero pues no sé, tampoco se vayan a quedar mudos ahí, tin, no. Tienen que, pues vayan haciendo, yo les voy a pasar el video para que ustedes se guíen y tengan en cuenta cómo se tiene que hacer esa evidencia. ¿Listo? Instructor, Señor. el video es más o menos como un tutorial, ¿cierto? Sí, exacto. Exacto. Ah, ok. Sí.
Yo les paso el video que, como le digo, estaba buscando y es de un aprendiz de alguna ficha de Latzo. Y él hace bien el tutorial, él hace los paso a paso. Entonces él dice, mire, aquí el primer punto es este, por ejemplo, él dice, primer punto es este, entonces va y lo hace, tan, 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 tan. Segundo punto es este, entonces va y pam, pam, pam. Y así sucesivamente, él hace todo. Entonces ustedes tienen que hacer el video, pues obviamente de manera similar. ¿Listo? Entonces esta evidencia tengo una duda porque creo que eso es más como en consola. Bueno, vamos a mirar esta parte. Vamos entonces a mirar el material y después del material pues vamos a ver entonces cómo sería la realización de eso. Yo les voy a dar pues obviamente las bases para que ustedes puedan desarrollar esta evidencia. ¿Listo? Entonces voy a buscar aquí rápidamente el material. Bueno, si abre rápidamente la página. Y acá en ejecución, actividad de proyecto 6, material de formación. Acá dice base de datos no SQL. ¿Listo? Entonces abren ese material. Vamos a revisarlo. Espérenme, acá igual no es tan extenso, pero pues nos da mucha información, ¿no? Vamos a ir directamente a la introducción. Y dice lo siguiente, muchachos. Dice, el almacenamiento de información es importante en las empresas ya integradas en la era digital, debido a que se dispone de una cantidad significativa de datos. Los especialistas en análisis de datos elaboran estrategias que puedan ayudar a identificar mejor las necesidades del cliente y prever riesgos o el comportamiento del mercado, ¿sí? Por esto que las empresas saben de la importancia de administrar tanto información de sus clientes y el mercado, por tanto aparecen nuevas necesidades para las cuales el Big Data, que hace referencia a la administración de enormes volúmenes de datos, enfoca sus esfuerzos en procesar información con características de gran volumen, dejando de lado otros aspectos de los datos que en el caso de las bases de datos tradicionales se concentran más en la integridad o la no repetición de los datos. Para la elaboración de este componente se aborda varios autores conocidos en base de datos no SQL, de quienes se han citado y referenciado conceptos y ejemplos para los fines educativos de esta materia, en el entendido que el conocimiento es social y por lo tanto es para el uso de para los que necesitan. Bueno, eso es ya en cháchara. Entonces, introducción a NoSQL. Entonces, así como ya hemos visto hace unos 8 días, ¿cierto? Hace 8 días vimos la sesión de lo que son las bases de datos relacionales, que incluso las que hemos trabajado ya, pues digamos en otras evidencias, haciendo el modelo relacional. Acá digamos que tenemos una forma o una versión o propuesta diferente de manejar base de datos, las cuales se llaman base de datos no SQL, que no es, digamos, no es, digamos, la versión contraria a SQL, no, o sea, no es que sea como la competencia ni nada, sino que básicamente no SQL significa más como más allá de solamente SQL, por lo que alguna vez les comentaba, ¿no? Que digamos toda la vida ha existido base de datos SQL, y pues obviamente es incluso la gran parte del mercado. Entonces ya como que existe algo más allá de SQL, por eso se llama NoSQL. Las siglas pues obviamente se entienden más en inglés, ¿no? Porque es No More SQL, no más de SQL o algo así. Dice que NoSQL comprende una amplia clase de sistemas de gestión de base de datos que difieren del modelo clásico pues de las bases de datos relacionales, en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usa SQL como lenguaje principal de consultas. Nosotros todavía no hemos visto como tal lenguaje SQL. Ya ustedes han hecho una manipulación de base de datos. Vimos por ahí algunos códigos que se generan automáticamente cuando uno manipula, pero no hemos entrado a ver realmente como el código SQL, ¿cierto? Que eso es la evidencia dentro de 8 días. Dentro de 8 días ya son evidencias con lenguaje SQL, DDL y DML. ¿Listo? Entonces volvemos nuevamente a relacionales. ¿Listo? Justin, le encargo la cámara, porfa, Justin. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas, como tablas, normalmente no soportan operaciones join, eso todavía ustedes de pronto no lo han manejado, pero tengan en cuenta la palabrita join, ni garantizan completamente la atomicidad, bueno, todo digamos lo que es la parte de relacional. Y habitualmente escalan bien horizontalmente, es decir, pueden ir aumentando la estructura de manera sencilla. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL, que es lo que les decía.
para subrayar el hecho de que también puede soportar lenguajes de consulta de tipo SQL. ¿Listo? O sea que de cierta manera también se puede trabajar SQL aquí, pero pues obviamente no es como el motor para eso. Cuando dice manera horizontal, digamos que significa que estas bases de datos, como digamos la introducción nos hablaba algo de Big Data, significa que estas bases de datos se pueden, digamos, a medida que se van aumentando la capacidad de información, se puede ir aumentando de manera o escalando de manera horizontal, o sea, no hacia arriba, hacia abajo, sino hacia los lados. Significa que donde se almacena se puede ir aumentando su capacidad, ¿sí? Entonces, esto va muy de la mano hoy en día con mucha información que depende de si el volumen de datos aumenta o disminuye, ¿no? Entonces, plataformas de juegos, de streaming, de todo eso, donde puede haber mucha gente o puede haber pocas personas, mucha demanda o poca demanda. Entonces, esto de manera horizontal, pues obviamente va muy de la mano con lo que son los servidores, los clústeres, que en alguna evidencia también lo habíamos hablado, donde yo les decía a ustedes que los clústeres actualmente, que ya son más especializados para aplicaciones, no tienen como unas características fijas, o sea, no dicen, no, tienen tanto almacenamiento, tienen tanta velocidad y ahí se quedan, no, sino que los clústeres son, digamos, servidores que se pueden autogestionar, o sea, ellos cuando ven que hay mucha cantidad de personas pueden aumentar su capacidad y cuando hay poca pues pueden disminuir su capacidad, ¿sí? Eso lo hacen, digamos, y pues obviamente se ve más como un servicio, entonces es como básicamente un servicio de agua, un servicio de energía, donde pues obviamente si se consume más pues llega mayor la facturación y si se consume menos pues menos la facturación. Entonces eso es a lo que habla él con escalar de manera horizontal, ¿listo? Que obviamente si aumenta la información pues se puede aumentar la capacidad de almacenamiento. Bueno, no SQL, bueno, esto yo creo que lo podemos saltar. Dice, se puede definir algunos conceptos técnicos de suma importancia. Primero que todo, la escalabilidad, dice, es la capacidad que tiene un sistema de ser configurado en software o hardware para mejorar la respuesta a las exigencias, lo que les acabo de explicar, o nuevas demandas de capacidad de procesamiento o almacenamiento, conservando las mismas funcionalidades. Actualmente se usa mucho el término escalabilidad vertical para referirse a ese tipo de escalabilidad. Bueno, escalabilidad horizontal consiste en potenciar el rendimiento del sistema desde un aspecto de mejora global. A diferencia de aumentar la potencia de una única parte del mismo, este tipo de escalabilidad se basa en la modularidad de su funcionalidad, o sea que se puede repartir tareas en diferentes, digamos en este caso servidores puntualmente, es decir que las funcionalidades se pueden extender con la misma facilidad con la que mejoran el rendimiento y capacidad. Y escalabilidad vertical y horizontal, las bases de datos no relacionales están diseñadas para ofrecer sistemas con altas capacidades de almacenamiento vertical y horizontal. ¿Cómo diferenciar entre algo no SQL y SQL? Entonces dice, al utilizar el término no SQL no se hace referencia a una base de datos o a un tipo de base de datos, sino que más bien es la definición de un conjunto de tipo de base de datos que son diferentes a las bases de datos convencionales, ¿sí? Entonces, la principal diferencia, o sea, es como una categoría, base de datos SQL, base de datos no SQL, ¿listo? Y dentro de ellas, pues hay diferentes motores. Entonces, en SQL, pues está Oracle, MySQL, bla, bla, bla. Aquí en no SQL está MongoDB, está Redis, creo que es otro, y ahorita más adelante están los ejemplos de los diferentes motores que existen para no SQL. Dice, la principal diferencia entre la base de datos de NoSQL y la base de datos relacionales tradicionales es que las NoSQL emplean una forma de almacenamiento no estructurado o de estructuras diferentes a tablas. Entonces, obviamente, las bases de datos normales usan tablas. Aquí el almacenamiento es no estructurado. O sea, no estructurado, ¿qué es? Pues que una tabla en una base de datos me dice, mire, es que el campo, como lo veíamos, ¿no? El campo es nombre, apellido, cédula. Y todos los registros tienen que contener nombre, apellido y cédula, nombre, apellido y cédula, nombre, apellido y cédula, ¿cierto? Y se va alimentando. Digamos que aquí en SQL no es necesario hacer eso. Un registro puede tener, un registro, por ejemplo, Adolfo, puede tener nombre, apellido y cédula de Adolfo. Pero, por ejemplo, Cindy puede tener nombre, apellido, cédula, ciudad, teléfono, correo. Por ejemplo, Miguel puede tener todos esos más, no sé, por ejemplo, dirección, redes sociales, ¿sí? Y todas pueden ir almacenadas, digamos, como una misma estructura, o sea, todas pueden ir dentro de algo que llama una misma colección, ¿listo? Eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Dice que
emplea una forma de almacenamiento no estructurada o de estructura diferente a las tablas. Simplificando la estructura de almacenamiento, es así como los NoSQL pueden concentrarse en procesar grandes volúmenes de datos. A continuación se muestra una comparación rápida de las funciones de NoSQL con las bases de datos relacionales. Entonces, desempeño en NoSQL es alto, en las bases de datos relacionales dice que es bajo, por eso se usa más para Big Data las NoSQL por la velocidad. Fiabilidad, pobre, porque casi no hay como una seguridad, no hay una estructura. En la relacionales es buena. Disponibilidad, buena también. Consistencia, pobre y buena, pues porque no hay como lo que les acabo de decir, no hay como una consistencia de los datos, sino hay como una misma estructura, sino que pueden variar. Almacenamiento de datos optimizado para muchos datos y acá mediano o grandes, listo, para los relacionales. Y estabilidad alta y acá alta, pero más costosa. O sea que en ambos pues no hay casi problema de que se caiga, pero pues obviamente en estas se requiere mayores recursos. Bueno, se presentan, acá dice que se presentan algunas ventajas y desventajas que tiene cada uno de los tipos de datos de base de datos. Bueno, eso sí ya lo dejo para que ustedes lo lean, lo revisen, como las diferencias, bueno, todo eso. Tipo de datos de NoSQL. Existen algunos tipos más comunes que otros, ya que están orientados a documentos, por permitir mejor escalabilidad horizontal. Base de datos basado en clave de valor. Bueno, acá hay algo muy interesante, esto vale la pena leerlo. Dice, las bases de datos basadas en clave de valor, tengan muy en cuenta esa palabrita, clave de valor, son un tipo de base de datos NoSQL sencillo, que sirve para insertar y consultar datos. El concepto clave de valor significa que los datos se almacenan con una colección de pares clave valor. La clave identifica de forma única la colección y el valor contiene los datos y se ordenan según la clave. Entonces, acá hay un ejemplo, dice, supongamos que se quiere almacenar datos de una persona, como la cédula, el nombre, el apellido, correo y varios números de teléfono, y que por ejemplo necesita guardar los datos para las siguientes personas. Entonces, acá tenemos un primer ejemplo para esa tabla. Ejemplo 1, base de datos. Entonces, clave, miren, clave, que entonces si yo hago una comparación con una base de datos normal SQL, esto sería el campo. Entonces aquí sería clave. Y acá el valor pues es el mismo también allá en el campo, pues en su valor, ¿no? Entonces clave, nombre, valor Juan Carlos, clave, apellido, valor Martínez, correo, clave y valor. Clave, valor, ¿listo? Acá hay otro registro. Clave, valor, clave, valor, clave, valor y clave, valor. Miren que tiene menos que ese. Este tiene más información, pero no pasa nada. O sea, en no SQL no hay ningún problema. Se puede guardarlo así y puede después tener otro registro de esta manera. Dice, se toma la cédula como una especie de llave, la cédula, para identificar a una persona. Es decir, la cédula es el identificador único, o sea, como una llave primaria o la llave primaria para cada persona y no hay dos personas con la misma cédula. Más posibilidades, dice, en la misma base de datos se necesitan guardar datos de carros, siendo la placa lo que permite identificar al vehículo. Entonces los datos a guardar serían clave, placa, valor, la placa, modelo, esa es la clave, valor 2015, clave, marca, valor Mazda, clave, tipo, valor sedán. Entonces dice la base de datos sería así, entonces sería clave, persona, cédula, ¿cierto? Entonces aquí está. Bueno, aquí está hablando es como la tabla o la colección, persona, ¿cierto? Entonces aquí está el número de cédula, apellido, bueno, aquí está como desorganizado. Cédula, este es el número de cédula. Espérenme porque aquí está como mal. Bueno, sí, está como, o no entiendo bien la tabla, porque la clave pues sería lo que le están nombrando y los valores serían acá. Aquí sí están bien los valores, pero las claves creo que están como mal puestas, ¿sí? O bueno, no tan mal puestas porque sí, aquí ya comprendo. Lo que pasa es que la que está haciendo referencia, como decía ahorita, que la llave es primaria, es como, pero el número de cédula es como el valor único, entonces sería persona. Y como la que lo identifica como su llave primaria sería esta, entonces sería este el número de registro, el campo o clave, apellido, registro, clave, valor.
clave valor. Entonces, ¿cómo la identifica? Y acá es un nuevo registro donde pues la placa es la que sería como la principal, la llave primaria. Entonces aquí por eso empieza a usarla. Empieza a usarla y aquí va otra persona. ¿Listo? Yo creo que es un intento de explicar un poco, pero digamos que me quedo más con esta parte de acá. ¿Listo? Clave valor. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta. Base de datos orientada a documentos. Entonces dice que las bases de datos normales, o sea, SQL, con estas características son denominadas bases de datos documentales. Ah, no, mentira, las no SQL funcionan en el marco de la definición de un documento. La mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos coinciden en cómo se almacena la información, empleando un formato estándar. Los formatos estándares más comunes o populares son JSON, JSON y XML. Se podría considerar este tipo de formato como el más utilizado en la actualidad. ¿Listo? Ya nosotros conocemos un poco el XML, ¿cierto? Ya lo hemos visto por Android, entonces ya sabemos, digamos, cómo es su sigla. Y ese es un formato, ojo, que aparte de eso, digamos que lo estamos viendo acá, el XML no solamente es para hacer maquetación, sino que al ser una estructura donde también permite tener una clave y un valor, ¿cierto? O sea, como un tipo o un nombre de un dato y su respectivo valor, es un formato que también obviamente se usa principalmente más que todo para almacenar la información, ¿sí? Es más como almacenamiento. Lo que pasa es que obviamente, por ejemplo, en Android, cuando empezaron a hacer eso, pues usaron XML por lo mismo, porque guarda unos datos, una clave y un valor, y pues le permite a Android, digamos, interpretar todas esas etiquetas y saber qué es lo que se puede representar en una interfaz gráfica. ¿Listo? Pero obviamente la estructura de XML, pues aquí por ejemplo hay un ejercicio, es ese, ¿no? Entonces hay unas etiquetas, por ejemplo acá hay una etiqueta, que sería en este caso como la clave. Y lo que iría en medio sería el valor. Entonces, clave, valor. ¿Sí? Clave, valor. Lo que pasa es que pues obviamente hay también una estructura un poco más afuera. Pero básicamente es eso. Clave, valor, clave, valor, clave, valor. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, esa es XML también. Ahora, dice acá, sin embargo, en XML, en lugar de tener filas en las tablas, cada correo de un archivo con la estructura dada en el ejemplo. Bueno, eso es algo que creo que está diciendo acá. Ahora voy al que más me interesa, que se llama JSON, ¿sí? O JSON, como quieran decirle, que significa JavaScript Object Notation, ¿cierto? O notación de objetos de JavaScript. Dice que esto es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. Se trata de un subconjunto de la notación literal de objetos de JavaScript, aunque debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se considera en el 2019 como un formato independiente del lenguaje. O sea, JSON nació como algo adicional en JavaScript para, pues obviamente, estructurar objetos. Pero como se volvió tan popular, digamos que se volvió un formato mucho más universal, ¿sí? Y que hoy en día es muy independiente de JavaScript. Se usa en JavaScript demasiado, pero digamos que tiene otras funcionalidades. Y es, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es una funcionalidad, ¿listo? Y es una alternativa a XML. Actualmente JSON es mucho más popular que XML, ¿listo? Entonces se usa mucho más el JSON por su sencillez y su forma, digamos, más sencilla de trabajar. Entonces, bueno, los datos son cadena de texto, ustedes ya conocen, números, arreglos, que son los arrays, ¿cierto? Por ahí alcanzamos a ver algo, booleanos, que es true o false, también lo hemos visto en algoritmia y pues cuando alcanzamos a ver algo de JavaScript que alcanzamos a ver eso, valores nulos, ¿listo? Que nulos, ojo, en programación un valor nulo no es ni cero, ni tampoco es vacío, ¿listo? Nulo es nulo, no existe, pero se le representa con null. Y objetos, ¿listo? Entonces acá dice, vamos a leer eso, dice, son colecciones no ordenadas de pares de la forma, o sea, nombre, valor, clave, valor, donde el nombre debe ser separado por coma y puesto entre corchetes, algo así. Entonces, la estructura de JSON, mírenla, es mucho más limpia que un XML. O sea, este XML, si uno lo convierte en nombre, correo,
sería mucho más simple. Y acá, muchachos, es donde se ve más claro el tema de la clave y el valor. Entonces, clave, valor, clave, valor, clave, valor y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, miren cómo está, o sea, hay que tener muy en cuenta la estructura. Entonces, va entre llaves, ¿cierto? Va entre corchetes y lleva entonces una clave que va entre comillas y al frente, después de dos puntos, van los valores. Algunos van entre comillas porque son string o son cadenas de texto. Se separa por una coma para decir que va a haber otro dato debajo. ¿Sí? Así sucesivamente. Las fechas también se representan con comillas. Los números no llevan comillas. Los decimales se colocan con punto, no con coma. Y acá, por ejemplo, también vemos arreglos. Entonces aquí, por ejemplo, que dice hobbies, es un arreglo de string, ¿cierto? Porque maneja 3 datos de tipo texto. Correo, bueno, aquí está. Pedidos está vacío, o sea, es un arreglo vacío. Entonces, cuando se usa arreglos es porque vamos a almacenar más de un dato, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá pedidos. Y acreedores, nulo. Ojo, no vamos a poner 0, ni se va a poner espacios, porque todo eso representa un valor en programación. Se pone como nulo, ¿listo? Dice, note cómo el nombre es la clave y Juan Carlos es el valor, de la misma forma como edad es la clave y 65 es el valor. Supongo que necesita modelar un menú en una aplicación. Bueno, esto ya es como un ejemplo bueno, ese es el otro formato que se llama Bison. La verdad no lo he visto mucho, pero es como una conversión. Por ahí buscaba y era una conversión. Un ejemplo de XML. Y ese mismo XML, como se ve acá en un JSON, su equivalencia. ¿Listo? Entonces, menú, obviamente aquí está menú. Y por dentro, como al tener valores por dentro, ¿cierto? Entonces está algo que se llama popup. Bueno, una etiqueta popup. Entonces, acá popup es esto. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que en un JSON yo puedo tener por dentro un valor, así como acá, más valores, más objetos. Esto se le conoce en JavaScript como un objeto. ¿Listo? En base de datos se le puede llamar como un documento, ahorita que estamos viendo NoSQL. Entonces, por dentro de un objeto o de un JSON, digamos que a veces uno habla, le puedo decir una forma a la otra, pero es básicamente la misma estructura. Entonces, si me dice que yo dentro de él puedo tener más JSON, ¿listo? O más datos, por ejemplo acá, que son estos que están aquí, mire, menú ítem, que son esta misma etiqueta que repite, aquí se vuelve digamos un arreglo, porque tiene una llave, y por dentro del arreglo empieza a tener varios datos. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces este nuevo pues es este de acá, este abrir con su clave valor. Entonces value, abrir, on click, open doc. Entonces es value, abrir, on click, open doc, y así sucesivamente. ¿Listo? Adicionalmente a eso, en XML las etiquetas pueden tener atributos, así como en HTML. Entonces aquí tiene un atributo que es ID y un value, que es, entonces aquí se coloca de esta manera, clave valor, pero por dentro. ¿Listo? Esta sí no la he manejado, grafos, ni idea, pues menos que eso es más como para, creería yo que es más como para inteligencia artificial. ¿Listo? O cosas por el estilo, que es más por nodos. Y acá entonces nos muestra cuáles serían las bases de datos no SQL que existen en el mercado. Entonces está Mongo, está Coach, esta es Raven, Cassandra, que la he escuchado, React no la he usado, Redis la he escuchado también, y estas que es Neo, Dex y Sones. ¿Listo? De todas estas, la más popular es MongoDB. ¿Listo? Redis también es muy popular, y Cassandra. Esos tres los he escuchado, esos tres. ¿Sí? Entonces, la evidencia que nos pide, que es la que ustedes tienen que hacer en formato video, no la pide no la hagamos en Mongo. Incluso acá, si yo ya cambio aquí la página, me empieza a explicar, digamos, qué es MongoDB. Entonces me dice que es un motor de base de datos no relacional, bla, 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 que funciona en todos los sistemas operativos, ¿cierto? Que funciona con JSON, ¿cierto? Y entonces acá vienen los 3 conceptos más importantes de Mongo. Primero que todos, los JSON, que ya los hemos hablado ahorita,
De segundo, que es un documento. Recuerde que decía que un NoSQL estaba orientado a documento. Entonces dice, un documento es un conjunto de datos estructurados, pero esta estructura no es estática. Es decir, puede variar de un documento a otro. Entonces, ojo, para hacer la equivalencia a lo que hemos visto de base de datos, un documento acá es un registro en base de datos normales. Entonces, cuando vamos, como le digo, lo que les decía ahorita, entonces vamos a registrar el nombre, apellido, cédula. Entonces, en base de datos normal, en MySQL es un registro que coloca uno ahí. O el nombre del producto, el precio, la descripción, eso es un registro. Acá el término es documento. ¿Listo? Y lo que significa, o lo que más hace referencia, es que dice que no es una estructura estática. En base de datos normales, pues, vuelvo y repito, decíamos que, digamos, en la tabla producto tiene el nombre, el precio, la categoría y la cantidad, digamos, son 4 datos. Entonces, todos los productos que se creen tienen que tener esos mismos 4 datos, ¿no? Acá no. Aquí, pues, obviamente, no es estática, significa que algunos pueden tener 3, digamos, datos, 4 datos, 5 datos, 2 datos. Entonces, unos pueden tener producto, puede tener solamente el nombre y el precio. Otro puede tener nombre, precio, categoría. Otro puede tener nombre, precio, peso. ¿Sí? Algo por el estilo. Fabricante. ¿Sí? Entonces, es eso. La estructura básica contiene pares, clave de valor, o sea, todo se trabaja como en formato JSON, y se usa BSON, o sea, JSON binario, como formato para almacenar los documentos dentro del sistema de gestión. Un documento es como el equivalente a una fila, que es lo que les decía, dentro de la tabla de un modelo relacional. Entonces, una fila, pero me estaba equivocando, no es un registro ni una fila. ¿Listo? Pero es lo que les está diciendo, es una fila, sí, un registro. Listo, colección. Entonces, una colección, dice, en este contexto, cuando se habla de colección, se está haciendo referencia a un conjunto de documentos. Se puede asemejar a una tabla en las bases de datos relacionales. Entonces, aquí no es tabla, sino colección, y no es fila o un registro, sino un documento. ¿Listo? Y todo se trabaja con JSON. Bueno, acá nos dice cómo empezar a trabajar con Mongo. Entonces, aquí está un formato de instalación. Vamos a mirarlo rapidito. La instalación no tiene mucha ciencia. Lo que sí tiene un poquito de complejidad es cómo empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, aquí está la página Software Community Server. Paso 2, entonces se descarga, se escoge. Ya vamos a mirar cómo descargarlo. Yo ya lo descargué y ya lo instalé, porque la verdad es un poco demorada la instalación. Pero es de siguiente. Así como está diciendo acá, que se aceptan los términos. Acá, bueno, aquí por ejemplo, yo no lo hice por custom. Custom es como personalizado, sino que yo lo hice de manera completa. Acá, yo seleccioné completa. ¿Listo? Eso es como para, sí, es como para que no le instale todo. Entonces no, le dan completo, acá le pueden dar completo. Y acá, aquí, miren muchachos, vean esto, desactivan esto. ¿Listo? Lo desactivan. O bueno, esperen un momento si lo... ¿Qué dice acá? Espérenme a ver. Se dejan por defecto los paneles de instalación. Luego damos clic siguiente. Bueno, aquí hay algo muy importante en la instalación, para que tengan en cuenta. Se puede usar cualquiera de las dos formas. Una es instalarlo como servicio, ¿cierto? Y la otra es desactivarle. Entonces hay una opción: dejarle esto activo o desactivar. Si yo lo dejo activo como servicio, ¿qué significa eso? Significa que mi computador, cada vez que se prenda, él tiene algo que se llama servicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes vienen acá y acá hay algo que se llama servicios, que es todo como lo que se ejecuta, ¿no? Todos los programas y bueno, todo lo que necesita Windows para manejar. Entonces, cuando yo le dejo esto activo, lo que le estoy diciendo a él es que se prenda como servicio, o sea, se siempre esté como encendido, como el servidor como encendido. A diferencia, digamos, del Aragon, que él digamos que se ejecuta, pero hasta que uno no le dé iniciar, pues no va a prender el servidor. ¿Sí? Si usted lo desactiva, no lo deja como servicio, pero creo yo que acá hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que va a estar siempre corriendo, se va a hacer un recurso adicional dentro de su computador, pero la ventaja creo que es esto, que creo que posiblemente le va a evitar algo que estaba viendo que toca hacer. Entonces,
Les recomiendo déjenlo como servicio. Déjenlo como servicio más bien. Incluso creo que voy a intentar hacer algo. Yo como lo descargué, voy a tratar de instalarlo nuevamente y voy a dejar si lo dejo como servicio. ¿Listo? Entonces acá vamos a decirle chain para instalar. Pero creo que no me lo deja trabajar. Espérenme a ver. Porque yo ya lo instalé. Bueno, lo dejan entonces así normal. Sí, no. Espera a ver si entonces le hago el cambio. Entonces le va a decir acá reparar. Bueno, eso es en mi caso, ¿no? Que yo ya lo instalé. Sigamos con el documento de instalación, ¿listo? Aquí entonces, digamos que solamente darle siguiente, pero importante, esta opción va a estar activa. Por favor, la dejan activa, no la vayan a desactivar. ¿Por qué? Porque MongoDB Compass es la interfaz gráfica de Mongo. Mongo más que todo se trabaja es por consola, ¿sí? Por línea de comando. Entonces, esta es una interfaz gráfica que le permite a usted manipular o manejar las bases de datos, ¿listo? Entonces, la dejan así como viene por defecto para que él instale Mongo Compass. Y por último, dice acá, le damos a instalar. Ahí ya se demora un tiempo, bla, 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 para hacer eso. Dice acá que el sistema puede pedir una confirmación de instalación. Dice si es así, se da clic en aceptar. Al finalizar la instalación, el sistema empezará a solicitar la configuración de MongoDB Compass, que es una herramienta para analizar en datos de MongoDB. Se le da en todo el sistema la X hasta finalizar. Bueno, creo que ya ahí se acaba la instalación. Bueno, una vez tengan instalado Mongo, muchachos, dice acá consola interactiva. Dice MongoDB tiene, al igual que toda la base de datos, una interfaz de línea de comando, que es la que les estaba hablando al principio, desde la cual se puede acceder a una API de las funcionalidades. Podemos acceder a una consola interactiva y realizar nuestras primeras interacciones con MongoDB. Entonces, miren que él siempre me va a dejar instalado, o está en la carpeta de instalación. Y él acaba de dejar instalado Mongo. Y hay algo que se llama MongoD, pero obviamente la que se ejecuta es Mongo normal. ¿Listo? Entonces, aquí es donde viene el dilema. Cuando se instala Mongo, que eso es lo que todavía no... dice, si la vista está... Bueno, espérenme, miramos acá. Bueno, vamos a hacer el ejercicio así como nos lo está diciendo acá. Entonces voy a ir acá a C. Ya me perdí. C, archivos de programas, MongoDB. Entonces, archivos de programas, MongoDB, server, la versión, bin, carpeta bin, y acá está Mongo. Entonces está mongo.exe, ¿cierto? Ojo, Mongo normal, espérenme, revisamos. Mongo porque también está Mongos. Ah, pero yo no estoy viendo Mongo. ¿Será que le hice algo? No, creo. No veo ese archivo. Vea pues. Espérenme entonces un segundo. Reviso por acá. Voy a hacerle la instalación nuevamente. O si no me toca eliminarlo o algo así. Pero la verdad no le estoy viendo nada raro. Finish. No, mire que no es lo mismo que nos decía ahí.
Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a desinstalarlo rápidamente a ver si me deja. Sino que la instalación es bastante demorada. Bueno, dice que la carpeta ya no está. Vamos a entonces hacer la instalación. Acepto. Complete. Voy a dejarle el servicio. A ver si él me deja hacer algo, o sea, algo para evitarles a ustedes, digamos, un proceso. Entonces, servicio, instalamos Mongo Compass, instalar. ¿Listo? Sino que esta parte, como les decía, es bastante demorada. Vamos a ver, que él se demora bastante como copiando los archivos. Bueno, vamos a mirar un poco aquí entonces qué nos dice el material. Dice que podemos abrir la aplicación, ¿cierto? Que es la consola interactiva, aunque obviamente hay una forma también de llegar a esa consola. Y acá nos dice lo siguiente, nos dice que para saber si la instalación ha sido correcta, nos tiene que aparecer la versión aquí, o sea, nos tiene que decir MongoDB y la versión de instalación. Si no sale esto bien, significa que la instalación ha sido o se ha ejecutado correctamente. ¿Listo? O sea, no hemos tenido ningún problema de nada. Nos dice cómo hacer una prueba. Entonces dice, para probar que está funcionando bien, se escribe el comando help. O sea que dentro de esta misma consola, acá, escribimos help. ¿Listo? Espérenme, revisamos. A la carpeta se debe dar clic en el ejecutable que se llama mongo.exe, como se muestra ahí. Bueno, y acá ya empieza a trabajar pues con los comandos desde la consola. ¿Listo? Entonces, esperemos que, a ver si de pronto ya termina. Entonces vamos a ir revisando digamos comandos, ya que los tenemos acá. Entonces, por ejemplo, un primer comando se llama show dbs. Eso significa que nos va a mostrar por consola las bases de datos que tiene MongoDB por defecto. Bueno, inicialmente por defecto, porque pues ya después cuando se han creado, pues nos muestran las que tenemos. Entonces al principio nos va a mostrar 3 bases de datos que son netamente del motor para poder pues trabajar. Entonces no son las que nosotros hemos creado, pero nos debe mostrar estas primeras 3 bases de datos. ¿Listo? Después de eso le decimos use local. ¿Esto qué significa? Ese es un comando donde nosotros dice, podemos seleccionar una base de datos, ¿cierto? Cualquiera, pero ojo, si usted le pone un nombre acá, en donde dice local, le pone un nombre diferente, él automáticamente lo que hace es que al no encontrar esa base de datos, la va, entre comillas, a crear, o sea, o la va a hacer una precreación, digámoslo así. Significa que si usted hace use, por ejemplo, veterinaria, entonces él va a crear una especie de base de datos veterinaria, ¿sí? Pero entonces si usted no le alimenta con nada en ese momento, la base de datos no se crea. ¿Listo? Entonces, solamente hasta que usted empiece a crear las colecciones, es que él le va a permitir crear la base de datos. Por eso dice acá que el comando use se usa también para crear una base de datos, una nueva base de datos. El comando sería use y pues el nombre de la base de datos. El comando show dbs no mostrará esta base de datos hasta que exista el primer documento, que es lo que les acabo de decir. ¿Listo? ¿Cómo se crea el primer documento? Entonces dice, se creará una base de datos y una colección, y esto se hará almacenando un documento usando un objeto de la base de datos o DB. Pero primero se debe ejecutar el comando use. Un documento puede tener en teoría un máximo de hasta 16 megabytes de información, que eso es bastantes datos. Aprovechando el primer objeto visto, JSON, para almacenar el MongoDB y consultarlo, se debe tener en cuenta dentro de la consola interactiva usar variables para crear o modificar documentos. De esta manera se puede evitar accidentes con una mala manipulación directa de la base de datos. Bueno, creación del primer documento, entonces sería un ejemplo, sería este primer documento acá con la información que, pues como les decía, llevan lo de la clave del valor. ¿Listo? Bueno, espérenme, voy mirando acá. Dice, habría que añadir que
de esta manera, para almacenar un documento es necesario ejecutar el método insert del objeto de la base de datos, especificando el nombre de la colección. La colección se creará de manera dinámica con la base de datos. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero crear una colección, que sería como una especie de tabla, entonces yo ya dentro de la base de datos, ¿cierto? Dentro de la base de datos, le diría db punto y el nombre de la colección, acá, persona, producto, proveedor, punto insert, ¿sí? Y haría acá, en este caso, colocaría entonces, empezaría a colocar los valores, que en este caso solamente puso documento, pero aquí uno puede colocar la estructura, ¿cierto? Ahí uno puede ir colocando como la estructura de lo que se quiere agregar, ¿listo? O sea, en este caso como una especie de JSON, ¿sí? No sé si ya, vamos a revisar si ya se hizo la, no, sé que es demoradito. Eso es demorado. Bueno, entonces sigamos viendo acá, que ya nos queda un poquito de tiempo. Primera colección, entonces aquí ya se hizo una, o sea, aquí ya está creando una colección y a la vez está creando un documento, un registro, un documento en esta sola línea. Y esto ya pues es lo que nos está diciendo, que se hizo una inserción de un solo registro. Entonces dice acá que la primera colección se puede mostrar Show Collection, entonces me va a mostrar las colecciones que se ha creado o las tablas. Entonces me mostraré acá la colección, en este caso tiene una sola colección, ¿sí? Hay otro método, digamos que estos métodos, hay que aclarar que estos métodos vienen mucho de JavaScript, muchachos, ¿listo? Entonces esto viene mucho de JavaScript. O sea, hay muchas funciones que son de JavaScript como tal. Entonces, por ejemplo, find es para buscar un dato dentro de una colección. Entonces sería el db punto, el nombre de la colección y la función find. Cuando yo le doy, ojo a esto, cuando yo le doy un find solo, que en este caso no tiene ningún parámetro, él me va a traer todos los documentos o registros de esa colección o de esa tabla, ¿sí? Entonces en este caso me va a mostrar de esta manera, ¿sí? Pero yo después ya puedo empezar a agregar parámetros acá para que me traigan los registros dependiendo de algún valor que quiera colocar, ¿sí? Bueno, la llave primaria dice, note que existe un atributo que marca que nunca se definió llamado _id. Ese es un índice que es lo equivalente a la llave primaria. Entonces, cuando nosotros creamos una nueva colección, así como se colocó en esta parte, él por defecto va a crear una clave o un campo que se va a llamar _id y me va a colocar un ID automático. Esto ya lo hace él. Es el mismo trabajo de una llave primaria y es un campo para hacer que se cree de manera única o que el ID sea único y no se vaya a repetir. Ya MongoDB internamente tiene un sistema para definir que ese ID nunca más se vuelva a crear y él lo hace de manera automática. De resto, pues ya serían los valores que irían en la, pues digámoslo así, en el ¿qué? En el documento, ¿listo? Entonces está el nombre, Juan Carlos, apellidos Martínez, fecha. Bueno, vamos a mirar si ya terminó acá hacer eso. No, todavía no ha terminado, pero ya creo que está terminando, ya está. Bueno, ya me abrió Mongo Compass. Y vamos a mirar si ya finaliza acá. Bueno, voy a revisar la carpeta a ver si creó algo diferente o puso algo diferente. Sí, creó más cosas. Entonces vamos rápidamente, espérenme para revisar acá, que él dice que el ingreso es por server bin. Bueno, igual iba por bin, pero yo no veo el ejecutable de esto. Yo no sé si está. No tiene elementos ocultos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir acá
abrir terminal, voy a intentar abrir acá una terminal y desde acá voy a ponerle mongodb --versión. Vamos a ver si me permite abrir algo. No, me dice que no reconoce el comando. Entonces espéreme, reviso por acá. Porque es que no le doy el ejecutable. mongodb.exe. No. Mongo. Espérame que por aquí estoy buscando. Sí, así está bien. Mongo. A decirle que me ejecute eso como administrador, a ver si me genera algo diferente. No. Tocaría revisar. Tocaría revisar la documentación entonces. Porque parece ser que cambió algo. Bueno, vamos a mirar por acá, pero pues creería que tampoco me va a permitir. Esta es como la línea de conexión, eso la podemos dejar por defecto. Aquí la idea es que en teoría debería conectar. Ah, bueno, casi me permitió conectar. Entonces, espérenme. MongoDB localhost, listo. Aquí sí ya me dejó conectar, ¿sí ven? Es una conexión normal, como si estuviéramos haciendo la conexión de base de datos SQL, ¿listo? Aquí también se puede tener varias conexiones, miren. Usted puede acá guardarlas, puede poner el nombre de esa conexión, ¿sí? Por ejemplo, Mongo ejemplo. Este es el nombre de la conexión. Y esto, muchachos, para que tengan en cuenta, esto me lo está permitiendo hacer la conexión porque allá la opción esa de estos servicios lo dejé con los servicios, lo dejé que lo agregara como servicio. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, para hacerles una explicación rápida del tema. Lo que pasa es que cuando yo, o sea, él acá tiene una interfaz, pero él se conecta de todos modos, digámoslo así, como línea de comandos, ¿cierto? Él trata de ejecutar esto a nivel global, o sea, lo trata de hacer desde una consola, ¿sí? En cualquier ubicación. Entonces, cuando él trata de conectarse a esta base de datos, él no la va a encontrar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque está ubicada en una carpeta lejana. Entonces, es como si yo desde documentos, digamos, estuviera tratando de buscar un archivo o de conectarme a un programa que está por allá en el escritorio, ¿sí? Y lo estoy tratando de abrir desde documentos, ¿listo? Entonces, obviamente me va a decir que no existe o un error. Entonces, cuando yo agrego Mongo a los servicios, lo que estoy haciendo es que se está agregando algo que se llama como unas variables globales, que pues digamos en un resumen muy corto del tema, es como una especie de acceso directo donde cuando yo quiera abrir ese documento o eso que estoy necesitando desde cualquier parte, él va a buscar, digamos, en los servicios si existe eso, o sea, más que todos los servicios
que se ha agregado, digamos, esa información a algo que se llama el patch en el sistema operativo, que es como el directorio donde se coloca, pues obviamente, esos accesos directos. Entonces, cuando él encuentra esa dirección en el patch, es como si estuviera teniendo una conexión o un acceso directo al ejecutable, en este caso de Mongo. Por eso también le decía que para dejarlo así entonces con los servicios activos sería eso. Si usted no le deja los servicios activos, o sea, que no inicie Mongo con los servicios, tiene que hacer lo que les estoy diciendo de agregarlo, agregar MongoDB al patch. Para eso hay algunos tutoriales, pero pues toca hacer como ciertas cositas que no son tan complejas, pero pues hay que hacer algo adicional, ¿no? Entonces acá solamente es conectar, aquí le pueden dejar un nombre normal y él se conecta a una dirección que se llama localhost, que es muy similar a lo que hace MySQL, y un puerto, que es el puerto por defecto de Mongo. Entonces aquí podemos conectarnos y aquí está la conexión, ¿listo? Desde acá ustedes también pueden hacer digamos casi todos o sea, pues de acá se puede hacer todo el tema de la base de datos, pero pues digamos más de tipo administrativo, ¿listo? O sea, más de acá. Entonces, miren, por ejemplo acá yo puedo crear una base de datos. Entonces, todo eso que estamos viendo, los comandos de use, no sé qué, se puede hacer desde acá. Entonces, por ejemplo, le digo crear base de datos. Entonces le voy a decir, por ejemplo, veterinaria. Una colección, por ejemplo, mascota. ¿Sí? Él no me permite crear una base de datos acá sin crear una primera colección. Entonces, creamos la base de datos. Aquí está la base de datos. Bueno, la hubiera dejado en minúscula. Creo que ahí fue un error mío. Pero acá tenemos una primera colección. Entonces recuerden que la colección aquí son como si fuera una tabla. Y desde acá yo puedo empezar a subir los datos. Entonces miren, aquí yo puedo empezar a crear documentos. Lo puedo hacer de dos formas: importando un JSON o un archivo CSV, o insertando un documento. Entonces aquí van a escoger esa segunda opción que dice documento. Y mire que él acá ya trae por defecto como una estructura de JSON. Esto lo pueden borrar. Y acá, muchachos, pueden ustedes empezar a crear el JSON con los valores que necesitan. ¿Listo? Lo pueden ir escribiendo acá, lo pueden hacer también en Visual Studio, por ejemplo. En Visual Studio también pueden hacer un JSON. Entonces abren acá Visual, crean un archivo nuevo, le dan doble clic y aquí empiezan a crear el documento. ¿Listo? Él va a detectar, creo que él va a detectar después eso. Entonces, por ejemplo, el nombre es la clave, ¿no? De la mascota. Entonces la mascota se llama no sé, Firu. ¿Listo? Mire, él ahí ya está detectando que es un fichero tipo, bueno, es un fichero, digamos, tipo JSON. ¿Listo? Entonces, raza. Entonces, raza, vamos a decirle pincher. ¿Sí? Edad. Entonces, la edad, vamos a ponerle que tiene 7 años. ¿Sí? Peso, bueno, ahí me salió peso. Entonces, peso 20,5. Vamos a ver qué más me dice. Descripción, es un perro muy grande. Sí, vamos a ponerle eso que está ahí. Mire, incluso él me está colocando acá. Lo de la imagen no, aunque lo de la imagen sería como para guardar un nombre, un archivo que después se ubicaría en la ruta. ¿Listo? Hasta acá. Entonces miren, este sería mi primer registro. Yo lo que hago es copiar esta información, ¿cierto? Que no tiene ciencia, clave, valor, y comas. Aquí, como este es el último, digamos, clave, valor, aquí ya no va más comas, porque las comas es para decir que va una nueva clave, valor. Entonces aquí quitamos la coma y ya. Esto lo podemos copiar. Van nuevamente acá a Mongo. Si no copian las llaves, entonces y aseguren que siempre tenga acá las llaves, o si no, pues copian esto y lo reemplazan. Pegamos, ¿sí ven? Ahí está, y le dan insertar. Listo, ahí ya tenemos nuestro primer documento. Miren que acá me agregó el ID, ¿sí ven? El ID. Entonces voy a agregar, y miren, incluso acá hay una write. Voy a agregar una segunda mascota. Entonces un segundo documento. Entonces vengo nuevamente acá.
Digamos que el segundo documento se llama, el nombre del perro se llama Mono. Entonces Mono es un dálmata, mono dálmata, imagínense. Tiene 3 años, pesa 10.3, pongámosle que es lo mismo, es un perro con manchas uniformes, pongámosle, algo así. Esterilizado, vamos a ponerle que falso, no está esterilizado. Y de las vacunas vamos a ponerle, bueno, entonces miren, digamos que él no tiene vacunas, ustedes ¿sí ven? Y digamos que no le pusimos peso, pero digamos que a eso le colocamos exámenes, no sé, iniciales, ¿cierto? O exámenes. Entonces acá le coloco, va a ponerle solamente que sí, que le hicieron exámenes. ¿Listo? Entonces aquí está. Entonces ese sería otro registro o otro documento. Entonces vengo aquí y acá me aseguro de dejar las llaves, como les repito nuevamente, pego la información y ahí está mi segundo documento. ¿Listo? Claro, este trae las vacunas, este no trae las vacunas, este trae exámenes, este no trae exámenes. Entonces eso es lo que digamos piden en el taller, que ustedes vayan insertando. Entonces esta es la forma de insertar. Aquí pueden verlo así o también pueden verlo acá de esta manera, un poco más de forma de base de datos. Entonces miren que por ejemplo acá esta mascota mono, por ejemplo, en el peso no tiene, él no muestra como que no tiene nada. Aquí en vacunas tampoco tiene, pero él sí tiene exámenes y este no tiene exámenes. Ahora, si ustedes necesitan modificar algo, aquí está el lapicito de modificar, por ejemplo, aunque venga, lo dejamos desde acá, lapicito de modificar, y él aquí, miren, me muestra los tipos de datos, y aquí yo puedo empezar a cambiar los datos. Por ejemplo, no era 7 sino 6 años, y acá incluso puedo agregar algo, que si me faltó algo yo puedo agregar acá algo nuevo, o puedo borrar también. ¿Listo? Entonces por ejemplo aquí voy a agregar y le voy a decir aquí clave exámenes, así como el de abajo, y voy a decirle que el valor, pues toca dejarlo en booleano, es true. Listo, ya hice aquí el cambio booleano, entonces actualizo y ahí quedó actualizado, ¿sí? También puedo acá eliminar. Entonces todo esto que estamos haciendo, pues por debajo va generando unos comandos, ¿no? Que es lo mismo que hace. Aquí puedo buscar también. Entonces, ¿cómo se busca acá? Clave valor. Entonces yo le digo a él, por ejemplo, quiero buscar los que tengan vacunas, ¿sí? No sé aquí si deje vacunas. No, vacunas no, porque vacunas es una regla. Vamos a decirle peso. Entonces peso. Y no sé si le damos enter. Espérenme, reviso acá. Creo que acá tengo que ponerle, no sé si es tags. Peso. Le damos generar query. Esperemos que esto no. No, entonces solamente creo que es peso. No. Fiel, ¿será fiel? O bueno, acá vamos a ver si me genera un query. Ok, espérenme, ya. Es peso, clave. Y acá le digo a él 20.5, por ejemplo.
Entonces me muestra un solo dato pues que concuerde con eso. Es que la búsqueda no es tan abierta, sino es, por ejemplo, un dato exacto. ¿Listo? Entonces aquí me muestra un solo registro. No sé si aquí se pueden generar queries, creo que se puede, pero toca... Bueno, eso es con la versión en línea. Peso... Entonces vamos a buscar otro. O si lo dejamos solo, pues me trae nuevamente todas las colecciones. Que eso es lo mismo que estábamos viendo acá en el find. Ese find que estábamos viendo acá, esto de aquí, este find es dejar la información sola. Entonces es lo mismo que acá, dejar la información sola y buscarla. O buscarlo, ¿cierto? O irlo buscando. No sé si por acá ya más. Crear documento. Bueno, es que todo esto es con la find. Aquí está. Este es para organizar, pero bueno, aquí no, aquí es diferente. No, básicamente es eso. Quiero crear de pronto una nueva colección, o sea, como si fuera una nueva tabla. Entonces quiero acá una nueva colección. Entonces le pongo acá, por ejemplo, propietarios. ¿Sí? Y aquí entonces inicio nuevamente a crear los documentos de esa nueva colección. ¿Listo? Entonces las colecciones, como les digo, son como las tablas. Y los documentos pues son obviamente como los registros, ¿no? De cada uno. Básicamente eso es lo que pide la evidencia. Entonces tienen que hacer el ejercicio como de lo que pide acá, realizarse, hacer las sentencias. ¿Listo? Y acá abajo exactamente también lo mismo. Solamente que pues lo tienen que hacer en video y lo hacen desde Mongo Compass, lo pueden hacer desde Mongo Compass, y ese sí ya son, digamos, los pantallazos. ¿Listo? Pero pues acá lo que ya piden es más que todo crear los JSON, realizar sentencias de inserción, ¿sí? De las colecciones, eso lo pueden hacer desde acá, pero la verdad no encontré mucho ejecutar, porque cambió ejecutar desde línea de comando. No sé aquí cuál sea el ejecutable de Mongo. Me tocará buscar en la documentación qué fue lo que cambió para poder ejecutar. Tocará buscar aquí en la documentación eso. ¿Listo? ¿Dónde descargan Mongo? O sea, buscan en Google, buscan Mongo local o descargar, y él los va a llevar acá donde dice bueno, no sé si es este, venga, revisamos. No, este no es. Entonces vamos a ponerle MongoDB locals. Así, de pronto MongoDB compat. Entonces miren, acá en este link, MongoDB Community Server Download, ingresan. Tengan en cuenta muy bien, y aquí aparece la forma de descargar. Miren, versión 8, Windows, así como está, y solamente descargan el archivo. Listo. No vayan a buscar solamente MongoDB porque los va a llevar a otra página. Si ustedes buscan solamente MongoDB, los va a llevar a esta página, o bueno, la que está patrocinada. Y aquí les va a pedir que ustedes se registren, y la verdad no los va a llevar ni siquiera a la descarga. Entonces tienen que ir la de digamos, sea descargar. ¿Listo? Toca leer la documentación como para ver qué cambio con el archivo ejecutable para poderlo trabajar desde consola. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, muchachos, algo que haya faltado. Yo voy a buscar esa parte, me toca buscar como en la documentación. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguien? ¿Nadie? Profe, buenas noches. Hola, Albeiro, buenas noches. Profe, es que yo entré tarde a la clase y quería preguntarle, ¿Mongo en sí es que como un servidor local? No, Mongo es un motor de base de datos, pero de no SQL, ¿sí? Así como tenemos, digamos, Oracle o MySQL, que son motores SQL, MongoDB es un motor para de base de datos no SQL o no relacional. Sí, básicamente es eso. Entonces hay varias, Gracias. pero obviamente Mongo es como la más usada.
¿Listo? ¿Preguntas? Profe, pregunta. Señor. Aquí hacemos, digamos que una base de datos, pero no precisamente para el proyecto que estamos realizando. No le están pidiendo para el proyecto. Están pidiendo hacer este ejercicio con un carro y aquí como ingresar sentencias y todo, ¿listo? En formato JSON. Esa es la primera evidencia. Y la segunda evidencia es hacer un ejercicio también basado en lo mismo. O sea, es que la primera es más como si fuera por consola. Yo lo entiendo más que es como por consola. O sea, esto es como por consola, agregar los pantallazos y ya. La segunda evidencia es la misma base de datos, pero entonces aquí sí ya hacen un video. Ustedes se graban haciendo la base de datos y esa sí la pueden hacer acá por Compass, así como estamos haciendo ahorita. Yo les paso ahorita en el grupo el video de un aprendiz o sea, la evidencia como él la hizo. Y él explica, él habla y dice, mira, aquí hice esto, y básicamente es esa misma parte. ¿Listo? Ah, bueno, aquí perdón se llama parque, no la había visto, se llama parque. ¿Sí? Entonces, este es un video y la primera es teniendo en cuenta esto del carro y pues la misma evidencia. Yo creo que si no encontramos lo de consola, pues esto también lo pueden hacer por Compass. ¿Sí? Sino que lo interesante de consola pues es uno aprenderse los comandos, ¿no? O sea, hacer la manipulación por medio de comandos. Es lo único diferente, el resto pues es la misma evidencia. La primera evidencia sí la presenta en formato PDF normal, la segunda evidencia es un video de ustedes. ¿Listo? Un video de ustedes haciendo la creación de la base de datos y todo ese tema. ¿Sí o no? Instructor, Señor, ¿cuál es la extensión para... Esa es la extensión para MongoDB, para trabajarlo ahí con el JSON, ¿cierto? ¿cómo así la extensión? En Visual Studio Code. No. Yo en Visual Studio solamente lo que hice fue crear un JSON. Ah, y él lo detecta. Sí, él lo detecta. Usted crea un archivo y apenas usted empieza a escribir. Incluso usted por acá creo que le puede decir acá abajito, si quieren. Mire, cuando usted crea un nuevo documento, si quiere acá, donde dice texto sin formato, usted le puede dar clic y aquí usted le dice qué es lo que usted va a escribir ahí. Entonces usted le dice, mire, esto es un JSON. Entonces él ya detecta la estructura JSON. Pero si usted no quiere colocarlo, a medida que usted va escribiendo, él le va a detectar. Por ejemplo, lo que le acabo de colocar, nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Firu. Y apenas yo haga esto, él ya empieza a detectar, ¿cierto? Que esto es un JSON. Edad. Sí, mire, ya lo detectó. Y así sucesivamente. Entonces ya sabe que es un JSON. Mira, acá ya lo colocó que es un JSON. Pero el resto no he usado nada más acá. Sí, habrán extensiones. Acá van a haber extensiones de pronto para Mongo y cosas por el estilo. Porque incluso aquí en la documentación precisamente por ahí lo estaban diciendo. ¿Sí? Por ahí en una de las partes está diciendo extensión de Visual Studio Code. Pero pues en ese momento no sé para qué. De pronto es como más para... Así como hablábamos hace 8 días que existen extensiones para MySQL desde Visual, pues me imagino que habrá extensiones para también conectarme a Mongo desde acá y poder ver, digamos, poder ver la base de datos de MongoDB. ¿Sí? Básicamente eso. Listo, muchachos. No sé si tengan más preguntas. ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a pasar eso y si encuentro cómo conectarme desde consola, entonces hago así sea un pequeño videito o algo y se los paso para mostrarles. Bueno, porque en la verdad no sé, yo creo que eso cambió. O no sé si tengo, no creo que sea mala instalación porque si estuviera mal la instalación esto no me funcionaría, no conectaría ni nada. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no siendo más, mira, aquí se puede abrir Open Mongo Shell, espérame a ver. Mira, desde acá también se puede hacer los ejercicios de consola.
Listo. ¿Será que de acá me puedo salir? No. Databases. Mira, acá se puede hacer como una especie de consola. Mira, ahí están las consolas, las bases de datos, ¿sí? Entonces, eso que estamos también viendo, bueno, desde aquí también se puede trabajar. Listo. Aquí, por aquí está Open Mongo Shell, que es como una consola, sino que no sé cuál ejecutarle, entonces bueno, desde acá lo pueden hacer. Listo, desde aquí. Ahí pueden trabajar las consolas, miren. Él crea una primera base de datos test, pero esa es, digamos, por defecto, pero no está creada como tal, ¿sí? Entonces, ¿sí que no existe? Entonces, use veterinaria. Entonces, aquí ya ingreso a veterinaria. Show collections, las colecciones, las tablas, aquí está. Ustedes desde acá pueden trabajarlo, más bien. ¿Listo? Entonces, ahí ya podrían, por ahí pueden solucionar lo de la primera evidencia. Bueno, muchachos, ahorita sí los dejo porque me están esperando el otro grupo. ¿Bueno? Entonces, una feliz noche y nos estamos hablando. Listo, profe, muchísimas gracias. Una pequeña observación antes de irse. Vi que la evidencia de XML Android muy poquitos han presentado en los dos grupos. Entonces, por favor, apenas terminen esa evidencia, me escriben para habilitarles y que puedan subir. La verdad, muy poquitos. Pues ya les toca es que ustedes se pongan juiciosos no está Oscar conectado, o está Oscar. Juiciosos a practicar. Yo sé que no es fácil, pero pues tampoco tiene mucha ciencia. Es más que todo sacarle tiempo y eso. Entonces, apenas tengan evidencias, me escriben y yo la habilito entonces para que se pongan al día. Bueno, feliz noche entonces a todos, muchachos. Estamos hablando. Bueno, profe, que tenga buena noche. Bueno, chao, hasta luego.